Se cree que eso, que haber incorporado la luz y la electricidad en general, además de algunos cambios respecto a la productividad, o sea, la cantidad de horas que hay que trabajar, los ritmos de trabajo, y todo eso fue disminuyendo la oportunidad efectiva que tenemos para dormir. Y se cree que hoy dormimos 2 horas menos que en la antigüedad, a pesar de necesitar en realidad el mismo tiempo de sueño. Flenny es una fundación que se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación sobre enfermedades neurológicas. En Sinapsis, de la mano del Dr. Gustavo Seblever, director de investigación y docencia de Flenny, te invita a viajar al cerebro, el órgano que define al ser humano. El tema que hemos elegido hoy es el sueño. El sueño es una experiencia ineludible para cualquier ser humano. Pasamos 1/3 del tiempo durmiendo. Hoy presentamos a la doctora Sofía Luján, médica neuróloga, especialista en medicina del sueño y miembro del Servicio de Medicina del Sueño de nuestra institución de Flenny. Yo soy, como dijiste, parte del plantel médico de la Unidad de Medicina del Sueño de Flenny. Soy neuróloga y tengo una formación particular en medicina del sueño, que todavía no es considerada ni una subespecialidad ni una especialidad como tal, pero convoca a especialistas de distintas especialidades como neurólogos, cardiólogos, clínicos, médicos, psicólogos, odontólogos, para un poco entender y evaluar los trastornos del sueño. Bueno, o sea que sos una especialista en la medicina del sueño. O sea que elegimos bien para poder comenzar con este tema. Y a mí yo tengo una pregunta primero para hacerte que siempre me pareció fascinante. Nosotros, los humanos, pasamos más o menos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Y sabemos que eso no es consciente. Digamos, la conciencia se define cuando uno está despierto, básicamente, en términos muy generales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese espacio donde no somos conscientes? Porque eso plantea como un gran interrogante. ¿Qué ocurre cuando no somos conscientes ni de nosotros mismos ni del espacio que nos rodea? ¿Y qué pasó con la cultura? ¿Cómo era el sueño de los neandertales, si es que sabemos algo de eso? ¿Cómo era el sueño de la antigüedad? ¿Cómo era el sueño hace 50 o 100 años? ¿Y cómo es el sueño ahora? Me gustaría, como tema para iniciar en términos generales, ¿qué nos pasa con el sueño como raza, como especie, como humanos? Bueno, primero contar que, ya que vamos a hablar del cerebro, primero, algunas personas piensan que el cerebro se apaga cuando dormimos, como si fuera una computadora que está apagada o que se resetee, y de alguna manera es lo opuesto. O sea, el cerebro tiene una forma de funcionar durante el sueño que es distinta a la de la vigilia, que es cuando estamos despiertos, y es distinto incluso en las distintas etapas que va a tener el sueño. El sueño va a tener el sueño no REM, que es el que conocemos como sueño superficial o profundo, y también tenemos el sueño REM. Cuando hablamos de qué cosas pasan en el cerebro, se enlentecen las ondas cerebrales, baja la frecuencia cardíaca en el corazón, baja la frecuencia respiratoria en el pulmón, en todo esto en el sueño no REM, que es el que va profundizándose. Y en el sueño REM, la actividad del cerebro es bastante contraria y de hecho es más parecida a la vigilia, es como que estuviera muy prendido. Entonces, ¿qué cosa pasa cuando estamos inconscientes? Un montón de cosas distintas, secuenciales, y que se van a tener que repetir todas las noches. Y esto suma una de las características que tiene que tener el sueño, que es, tiene que ser periódico, o sea, ocurrir cada 24 horas, tiene que ser en un horario regular, idealmente de noche, y tiene que ser suficiente en cantidad y en calidad. Eso lo sabemos hoy que estudiamos el sueño, y de alguna manera intuimos que sigue siendo igual de importante para el hombre hoy que desde el inicio de la humanidad, porque se cree que deberíamos dormir la misma cantidad de horas, aunque dormimos un poco menos, ¿no? Está bien, o sea que me parece que es un concepto interesante. El cerebro no se apaga, el cerebro sigue funcionando de manera distinta quizá a cuando estamos despiertos, pero sigue con muchísimos procesos metabólicos, eléctricos, que después nos vas a contar un poquito para qué sirven y algo dijiste de cómo lo podemos medir con su actividad eléctrica. Pero vamos a la pregunta que yo te había hecho al principio, que recién te interrumpí. ¿Qué pasaba con el sueño en nuestros antepasados y qué pasa con el sueño en el día de hoy?
podemos hablar como de un hito en la cultura o más que nada en la civilización o en la especie que tiene que ver con la electricidad, quizás. Entonces, empezar a entender que el sueño tiene propulsores, o sea, cosas que van a hacer que nos dormamos y que esos propulsores van a pasar todos los días. Uno de esos propulsores es algo que todos sabemos y conocemos que tiene que ver con la deuda de sueño, o sea, la necesidad de dormir. Esa deuda de sueño se va acumulando a medida que pasan las horas que estoy despierto y llegan a un nivel donde en un momento hacen que el sueño sea necesario. Otro de esos propulsores es la luz. Y entonces acá viene el hito donde cuando las sociedades empiezan a iluminarse porque aparece la energía eléctrica, probablemente ese sea uno de los hitos que distorsionan la forma en la que dormimos ahora y la forma en la que se dormía antes. Vos hablás de deuda de sueño. ¿Podemos saldar esa deuda? ¿Podemos tener crédito, ya que lo ponemos en términos bancarios? Digamos, tenemos un número fijo de horas y nos faltan o nos sobran de acuerdo a cuánto tiempo dormimos. Se sabe y se recomienda que las personas deberían dormir 8 horas más menos una, decimos, o sea, de 7 a 9 horas. Menos de 7 y sobre todo menos de 6 entramos en lo que se llama la privación crónica de sueño, que es cuando no llegamos a saldar esa deuda de sueño. Y esa deuda de sueño tiene que ver con las horas que pasamos despiertos, pero también con la actividad muscular, la actividad del sistema inmune, la actividad de todas las células del organismo que van sumando sustancias e indicadores para decir hay que dormir. En realidad se cree que no se puede tener como créditos a favor, aunque hay algunos trabajos que se hacen en poblaciones muy seleccionadas, como son las personas que van a privarse de sueño, por ejemplo, en una campaña militar o alguna situación así muy, digamos, distinta a la vida diaria, que en esos casos se cree que se podría hacer lo que se llama como un banco de sueño, que es dormir un poco más antes, y que eso podría hacernos más fuerte frente a la privación aguda de sueño que se va a sufrir por alguna causa. Situaciones muy excepcionales. Pero es muy excepcional. O sea, la realidad es que se cree que esa deuda de sueño siempre es proporcional con esta cantidad de horas que hay que dormir y que si yo la desafío, o sea, hago alguna actividad física o psíquica, la actividad mental también genera deuda de sueño, por eso los días que trabajo mucho puedo estar muy cansado. Entonces esos días quizás voy a necesitar un poquito más y los días que estoy más en reposo físico y psíquico un poco menos. Muy bien. Hablabas de la electricidad y básicamente la iluminación y cómo eso nos cambió algunas patentes de sueño. Claro, eso es algo de lo que sí podemos, o sea, si bien creemos que la deuda de sueño siempre estuvo en relación con la actividad que tenía el grupo humano en uno o en otro momento de la historia, la iluminación sí que cambió, porque en principio nosotros, igual que toda la naturaleza, estaba iluminada solo por luz natural. Esa luz tiene un espectro de luz. Y esa luz es dinámica durante el día, o sea, al inicio del día y el mediodía tiene un espectro más azul y verde y más cerca del atardecer y de la noche es más rojo o naranja. Eso ordena un poco nuestros relojes biológicos que tenemos y se relaciona con el otro concepto que vamos a incorporar, que es el de la melatonina. La melatonina es una sustancia que produce nuestro cerebro que se va a producir cuando la retina, o sea, unos células que están en los ojos sensan que empieza la oscuridad o que por lo menos se va la luz. Entonces en ese momento empieza a acumularse la melatonina y la melatonina le dice al cerebro es de noche y hay que dormir. Entonces la luz artificial interfiere en este cambio que hay del espectro de luz en 24 horas e interfiere la cantidad de horas que íbamos a pasar en oscuridad porque tenemos dispositivos que emiten luz como el celular, tablet o la luz misma ambiental que distorsionan esa capacidad de estar en la oscuridad, ver que es de noche y dormir. Entonces, esto que la frase famosa de sol a sol, ¿no? Que la salida y la puesta del sol debían tener alguna relación con los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? Que estaba marcado por la luz natural cuando no existía la luz artificial. Exacto. Y de hecho se cree que eso, que haber incorporado la luz y la electricidad en general, además de algunos cambios respecto a la productividad, o sea, la cantidad de horas que hay que trabajar, los ritmos de trabajo, y todo eso fue disminuyendo la oportunidad efectiva que tenemos para dormir. Y se cree que hoy, que es esto lo que hablábamos un poco antes, dormimos 2 horas menos que en la antigüedad, a pesar de necesitar en realidad el mismo tiempo de sueño, ¿sí? ¿Y qué efecto puede tener eso, digamos, que nosotros como especie, como Homo sapiens, durmamos 2 horas menos
que lo que hacían los abuelos o los antepasados. Y en realidad, o sea, para esto repasemos las funciones del sueño que tienen que ver con el aspecto cognitivo, o sea, el aprendizaje, poder entender las situaciones que pasan en el entorno, el ánimo, o sea, cómo yo regulo mi estado de ánimo, si estoy irritable o si estoy tranquilo, si puedo lidiar con situaciones que son difíciles o no. Desde el aspecto más físico, el crecimiento y la remodelación de los tejidos, cómo funciona el sistema inmune, hablábamos hoy, las personas que duermen menos se enferman más, y eso ya está demostrado, se enferman más de patologías infectocontagiosas y se enferman más de patologías crónicas y metabólicas, como es la obesidad, la hipertensión, el accidente cerebrovascular o los infartos cardíacos. O sea que no es gratis esas 2 horas de sueño, probablemente tengan un efecto biológico definido. Y siguiendo un poquito con lo que decías de las luces, las pantallas y demás, en los últimos años tenemos un invitado en la sociedad que son las redes sociales, que han sido, todos sabemos lo que son, pero que han sido en un punto disruptivas del tipo de relación que existen entre las personas. Específicamente en este tema, el insomnio, el quedarse despierto, el estímulo de las redes sociales, ¿cómo te parece que algunas veces son como una adicción, ¿no? Funciona como una adicción sin tóxico. Entonces sería, ¿qué impacto tienen sobre nuestro sueño? Es interesante porque hay distintas dimensiones, me parece, de ese impacto. Uno tiene que ver con lo que dijimos recién, la luz. O sea, como yo consumo esas redes sociales o ese material a través de un dispositivo que emite luz, ya estoy afectando la forma en la que mi cerebro iba a producir melatonina. Pero también está el contenido al cual estoy expuesto y de repente yo no puedo ya decidir exactamente qué voy a consumir porque aparece una información y después otra, y el gesto de cambio entre una pantalla y la otra es esto que se llama como scrollear, que es deslizar hacia arriba, y se sabe que nuestro cerebro se va haciendo como adicto a eso, a la información que va recibiendo. Y a la vez, esto no puedo decidir qué contenidos voy a consumir en ese momento y todo lo que me va a generar. Entonces, la gente cuando muchas veces le cuesta dormir al horario que deben dormir. No solo que agarran el dispositivo emisor de luz por excelencia, que es el celular o la tablet o la computadora, que eso ya está afectando un poco más cómo va a dormir o a la hora a la que se va a dormir, sino que se pone a leer cosas que por ahí lo preocupan o lo angustian o al contrario lo entusiasman, que son todas sensaciones o emociones distintas al relax y a quedarme dormido. O sea, tenemos un problema de hardware y de software al mismo tiempo. Exacto. Incluso hay fenómenos sociales que ya se hablan respecto a que una persona está tratando de dormir al horario que le recomendaron que tenía que dormir para cumplir su cantidad de horas de sueño, y de repente ve que, no sé, tiene amigos que están en algún evento y él no está, y entonces empieza todo ahí también una ansiedad por las cuestiones que se pierden, el FOMO, lo que se conoce como FOMO hoy en día. Y ¿qué es FOMO? FOMO es Fear of Missing Out, que es como, tengo miedo de lo que me estoy perdiendo. Y se cree que ahora, como hay tanta disponibilidad de información de siempre cosas... me voy a perder algo. Claro, pero ahora yo sé todo lo que me estoy perdiendo y veo todo lo que está. Claro, entonces eso genera angustia, genera estrés. Ni hablar que si relacionamos con lo que dijimos antes, que ese estrés o esa angustia empeora cuando yo duermo poco y duermo mal, finalmente, bueno, se sabe que las personas que tienen insomnio tienen 3 veces más riesgo de ansiedad y depresión crónicas. Entonces tenemos ahí un poco el impacto de lo que ha significado la vida contemporánea sobre el sueño y los trastornos del sueño. ¿Cómo lo estudias? Vos sos médica del sueño, haces medicina del sueño. Viene una persona con una queja sobre el sueño. ¿Cómo se estudia eso? Bien. ¿Qué recursos tenés? Primero me parece importante repasar que muchas veces vienen las personas porque saben que les pasa algo en el sueño, y otras veces quizás los síntomas de los trastornos del sueño pasan desapercibidos. O uno piensa que eso es normal, eso que le pasa es normal. Por ejemplo, no sé, no poder despertarse a la mañana, o no poder permanecer despierto durante el día, o le encuentra una explicación en trabajo mucho o dormí poco por alguna situación puntual. Pero primero entender que si uno no tiene sensación de sueño reparador cuando se despierta, o si tiene mucho sueño durante el día, o si no puede dormirse a la hora que quiere y despertarse más o menos a la hora que tiene previsto, y ese intervalo es lógico, obviamente, de 8 horas más o menos,
ahí yo ya tengo que pensar en que mi sueño puede tener alguna patología. O sea, signos de alarma. Signos de alarma. Signos de alarma. Exacto. Repetilos, así nos quedan claros. No tener sensación de que descansé cuando me despierto. O sea, cuando yo me despierto tengo que tener sensación de que el sueño fue reparador y suficiente. No poder permanecer despierto durante el día o mantener alguna actividad monótona. Muchas veces las personas dicen, no, yo no tengo somnolencia, salvo que esté en una reunión larga o salvo que esté en el tránsito y hay muchos autos. Y la realidad es que esa batería que hablamos hoy, que se recarga con la noche, debería alcanzarnos para todo el día, ¿sí? Entonces, en general, si hay somnolencia es otra pauta para consultar. Y lo mismo si me cuesta quedarme dormido o me cuesta mantenerme dormido. Me despierto muchas veces o me despierto antes del horario deseado o habitual para despertarme. ¿Y qué haces vos con un paciente que se queja de esto que decís? Bien, lo primero que hacemos es lo que hacemos todos los médicos, que se llama interrogatorio o anamnesis. Entonces ahí caracterizamos un poco más esta queja. Acá tiene una importancia crítica, ¿no? Muy importante, porque vamos a hablar más allá de lo que perciben en el sueño, vamos a hablar de otras cosas, de los hábitos, las rutinas, si hacen deporte o no, si pueden estar haciendo alguna cuestión respecto a sus hábitos que esté interfiriendo en el sueño. Vemos qué cosas se consumen durante el día, vemos si consume mucho café, gaseosas, vemos si descansa lo suficiente, porque muchas veces están cansados durante el día, pero porque están privados de sueño crónicamente. Y en algunos casos, depende del diagnóstico al cual nosotros lleguemos, ofrecemos hacer estudios de sueño que pueden ser nocturnos o diurnos. Esto significa, si fuera un estudio de sueño nocturno, convocamos al paciente a dormir a un laboratorio de sueño. Un laboratorio de sueño es un lugar donde hay muchas habitaciones, cada habitación es un espacio para estudiar a un paciente y se ponen sensores que nos permiten ver todas las variables que nos van a ayudar a ver si esa persona está despierta, dormida, y si está dormida, en qué etapa de sueño está. Esto que decíamos hoy, sueño superficial, sueño profundo o sueño REM. A lo largo de toda la noche nosotros tenemos información respecto a esas etapas de sueño y a cómo fue la respiración y a cómo fue el aspecto motor, o sea, cómo se movió esa persona. Y entonces con esa información podemos confirmar el diagnóstico que pensamos y pensar en un tratamiento que sea específico para esa persona, ¿no? Eso es el estudio de sueño que se hace, como decís vos, con un aparato especial, en un lugar especial. Y cuando vos tenés el diagnóstico, cualquiera sea, ¿qué opciones terapéuticas tenés? ¿Qué alternativas? Bueno, lo principal es que como cada trastorno se expresa distinto y afecta distinto a cada persona, el tratamiento también puede ser distinto. Entonces muchas veces usamos fármacos, otras veces usamos cosas no farmacológicas, desde tratamientos con psicólogos especiales que hacen terapia cognitivo-conductual, hasta exponernos a la luz a la mañana y restringir la luz nocturna, cambiar horarios en la alimentación, o a veces utilizar algunos dispositivos que mejoren, por ejemplo el caso de las apneas, como se llama un dispositivo CPAP, que sirve para evitar esas apneas durante la noche. La apnea es los ronquidos, ¿no? Básicamente cuando la persona ronca o puede hasta dejar de respirar. Exacto, esas son las apneas y son también otra de las patologías más importantes del sueño y bueno, es algo de lo que detectamos con este estudio. Y otra pregunta, vos lo que estás hablando ahora es de la patología, digamos así, intrínseca del sueño que se detecta con todo lo que contaste. Al revés, puede haber enfermedades cuyos síntomas, sea el Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa o metabólica o epilepsia, cuyos síntomas sea una alteración del sueño, pero que subyace otra enfermedad distinta. Sí, seguro. Por eso, dentro de esa anamnesis, nosotros hacemos como una evaluación integral de la persona para ver también cómo está su ánimo, porque las enfermedades de la salud mental también son muy importantes en su expresión mediante el sueño. También vemos cómo está el estado cognitivo. Muchas veces algunas enfermedades cognitivas se acompañan de un cuadro que es bastante específico y que la gente suele subestimar, que significa moverse cuando uno está durmiendo, pero moverse de una manera particular, o sea, como actuar los sueños. Si uno sueña que está jugando al fútbol y actúa que le pega una pelota y eso genera que se golpee o se caiga de la cama, eso en general la gente lo cuenta como una anécdota y para nosotros es un síntoma y un signo que va a merecer el estudio para descartar, entre otras cosas, algunas enfermedades de la memoria. Otro tema que siempre aparece en las preguntas que nos hacen es el sueño en la adolescencia y en los chicos. Sobre todo la adolescencia es esto que hablamos como el blanco preferido de todas las pantallas, los estímulos.
chicos son digitales nativos y es, digamos, su medio de comunicación importante. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, en principio acá también incorporar algo que se llama ontogenia del sueño, que es cómo va variando el sueño a lo largo de la vida. Cuando nacemos y somos bebés, los bebés pueden dormir de 18 a 20, 22 horas, y esa cantidad de horas obviamente siempre es en siestas o en periodos breves. Después eso se va estructurando en un solo periodo de sueño nocturno, y en algunas edades de la niñez también se recomiendan siestas. Es importante que un niño en edad escolar requiere al menos 10 horas de sueño nocturno u 11, depende de la edad, y muchas veces ese periodo o esa cantidad de horas no está como protegida en la rutina familiar. Entonces por ahí esa es una de las primeras cuestiones que como padres hay que empezar a prestar atención, a ver si se ofrece la cantidad de horas adecuadas en la rutina familiar para dormir. Durante la adolescencia el tema es más complejo porque el adolescente sigue necesitando muchas horas de sueño y tiene muchas disrupciones en la última parte del día, o sea, muchas actividades sociales, deportivas, recreativas, y la realidad es que suelen además tener algo que se llama retraso de fase del sueño, que es que se acuestan más tarde y tienen tendencia natural a despertarse más tarde. Y en general, sobre todo, eso es lo que pasa en nuestra sociedad, pero pasa en otros lugares también, la escolarización de los adolescentes sigue siendo muy temprano. Entonces son individuos que se van a dormir muy tarde, 3, 4 de la mañana, y quizás a las 6, 7 se despiertan, con lo cual es un momento de mucho riesgo de privación de sueño. Y si a eso le sumamos las pantallas, que quizás los padres piensan que los chicos están durmiendo y en realidad están en la computadora o en el celular. Perfecta. Claro, es un problemón. Pero bueno, creo que también concientizarlos a ellos también respecto a que requieren cierta cantidad de horas para dormir. La adolescencia es un momento donde se crece mucho todavía físicamente, y ese crecimiento también está mediado por el sueño profundo y por la hormona de crecimiento, que cuando somos adultos repara los tejidos, cuando no son tan adultos favorece el crecimiento. Entonces eso, el desarrollo cognitivo, emocional. O sea, la realidad es que deberíamos velar un poco más por el sueño en la niñez y en la adolescencia. ¿Vos creés que nosotros sabemos mucho o que nos queda mucho por saber de lo que ese tercio de la vida que la pasamos durmiendo? Creo que nos falta mucho todavía. Creo que nos falta mucho por saber, pero también nos falta quizás un poco esto, o sea, como poner a disposición de la sociedad que muchas cosas que subestimamos son patologías del sueño, se pueden tratar y que pueden mejorar la calidad de vida. O sea que, para ir terminando, el mensaje que tendríamos que decir, a ver qué te parece, es que las patologías del sueño hay que diagnosticarlas para saber lo que son, que hay equipos especializados, como el que vos sos parte, que son altamente eficientes en ese diagnóstico, y que algunas tienen tratamiento, o la mayor parte tienen tratamiento, pero que eso es importante para la salud, ¿no? Uno tiene que pensar el sueño cuando duerme mal o cuando tiene algún efecto también como una patología que tiene que ser diagnosticada y tratada, no es inocua en términos generales. No, como dijimos hoy, si yo recupero la calidad del sueño, sea cual sea el tratamiento o el enfoque que haya decidido el médico, recupero de alguna manera o disminuyo el riesgo, dijimos, de enfermedades en la salud mental, de enfermedades cognitivas, de enfermedades crónicas. Hace que sea más fácil el tratamiento de algunas otras enfermedades como la hipertensión, el colesterol, la diabetes. Hoy hablamos mucho también de la relación entre el sueño y las enfermedades oftalmológicas. El glaucoma también mejora cuando uno encuentra si hay alguna comorbilidad en el sueño y se trata. Y también después el rendimiento y la productividad en general de esa persona, en su vida social, en su vida familiar y en su vida laboral. Bueno, eso sería un poco la síntesis de lo que estuvimos hablando. Me pareció muy interesante esto todo que aprendimos sobre lo que pasa con el sueño, sus enfermedades, patologías y cómo se diagnostica y cómo se trata. Estuvimos con la doctora Sofía Luján del Servicio de Medicina del Sueño de FLENI. Muchas gracias. La verdad que me pareció muy interesante. Este espacio es básicamente informativo y para charlar y comentar temas específicos o problemas específicos deben ser consultados con el profesional, con el médico de cabecera o quien esté a cargo. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue Sinapsis, un podcast de FLENI. Recordá que ante la menor duda sobre tu salud,
es importante consultar con un profesional médico. Podés conocer el trabajo que realizamos en Fleni a través de www.fleni.org.ar y de nuestras redes sociales. Si te gustó este capítulo, te invitamos a que nos sigas en nuestro canal.